Muchas gracias. No hay de qué. Bueno, antes que nada, buenas tardes. Creo que sí son, no, sí, tardes. Ando norteados. No, pensé que eran como 11:30, pues 12:30. Bueno, mi nombre es Ricardo Aguirre. Trabajo actualmente en la empresa Charofil, que es la parte de sistemas de soporte para cable, ¿no? Tengo entendido, de hecho, que ustedes actualmente están trabajando algún proyecto, incluso con el ingeniero Fernando de Charofil. No sé si aquí esté presente alguien que esté trabajando con él. Ah, ok. Que es lo del Estadio Azteca, si no mal estoy, ¿no? No es algo de ingeniero encargado de ese proyecto, pero sí lo está trabajando con el Ah, muy bien. Perfecto. Bueno, era un comercial nada más. Y bien, aparte de este comentario, de esta pregunta, lo primero que a mí me gusta decir es que normalmente charofil, cuando se escucha la palabra charofil, luego nos abocamos a la parte de charola de malla. Y ciertamente es un core business de la empresa, la parte de la charola de malla, indudablemente, pero aquí el primer mensaje que yo quiero externarles a ustedes es que no es solo la charola de malla, también tenemos toda la parte del portafolio que tenga que ver con los sistemas de soporte, que son las charolas tipo escalera en sus diferentes materiales y incluso en diseños de perfiles un poquito más especializados como el tipo I o el tipo Z. Entonces, ese es uno de los primeros mensajes que a mí me encantaría que quede con ustedes. No es solo malla, hay más productos, ¿vale? Es el primer punto en referencia. Este, aquí. Uy, se fue rápido esto. Bueno, es una breve historia de todo lo que ha sufrido la compañía a través de estos últimos 32 años. Fue fundada por una persona, valga la expresión mexicana, por cierto, egresada del Politécnico, por si hay egresados del Poli, me incluyo. Y, y bueno, a la fecha, pues ya ha tenido tal incremento en su portafolio que es justo los productos que les he estado mencionando, ¿no? Entonces es importante que ustedes también tengan esa parte en mente y les voy a pedir un gran favorzote. Les doy unos 3, 5 minutos y más en favor de registrarse. Sobre todo aquí donde dice registro, eh, eminentemente el otro QR es mi celular, sin ningún tema, pero si me hacen favor de registrarse ahí, se los agradeceré de antemano. Igual la gente que está en líneas y también me hace favor de registrar sus datos, se los agradeceré igualmente. ¿Cuál es el nombre del...? Sistemas de soporte para cable, charolas. ¿Cuál es tu nombre? Ricardo Aguirre, ahí arribita.
Intervención. Para la parte de preguntas que tengan durante la sesión, les vamos a pasar este micrófono para que se pueda escuchar también para la gente en línea. Y en el caso de la gente en línea, pueden escribir sus preguntas en el chat y yo las voy leyendo para poder compartírselas al ponente. Muy bien. Y ya, gracias. Bueno, pues si gustan, ahora sí le damos avanzar en esto. Bueno, esta es una simple referencia de lo que pretendo tener charla con ustedes, más no es limitativa, ¿no? La idea es hacer aquí un foro y que efectivamente ustedes nos externen cualquier inquietud, cualquier pregunta. Pues bueno, en todo lo posible siempre vamos a tratar de responderles y si no, nos la llevamos de tarea, ¿verdad? Porque tampoco somos todólogos y de repente nos puede fallar alguna otra cosa, ¿verdad? Pero si no, con todo gusto aquí se las respondemos. No, es que me disculpo, tengo que estar aquí para irle cambiando, no por otra cosa. Este es un overview de qué es lo que producimos y cuánto producimos. Nosotros tenemos dos plantas. Está una aquí en la Ciudad de México y la otra está en Monterrey. Desde luego, la apertura para visitar las plantas es totalmente abierta para ustedes. O sea, ustedes en cuanto previa coordinación deseen visitarnos, ustedes pueden ir a ver las plantas, los procesos. Perfecto. Ah, ahí está. Perfecto. Ups. Ahí está ya. Entonces, les digo, esta es básicamente una referencia en cuanto a las capacidades de producción que se tienen. Una referencia muy rápida de dónde estamos en la Ciudad de México es que si ustedes ubican el Centro Nacional La Raza, más o menos ahí es donde nos encontramos y ahí es donde se encuentra la planta. Y la otra está allá en Monterrey. Entonces, estas son las cantidades que nosotros producimos por día en cuanto a la parte de lo que es la charola de tipo maya, las charolas en perfil Z, en perfil I, de fondo ranurado, fondo sólido. Son referencias, ¿no? Que ustedes pueden tener para efecto de dar una prontitud a los proyectos, ¿no? Al final del día, pues una parte crucial en los proyectos son los tiempos de entrega, ¿no? Es dar cumplimiento en tiempo y en forma el requerimiento del proyecto, ¿no? Una parte importante y yo diría crucial en nosotros, o la cual debería de ser para cualquier fabricante, es tener el cumplimiento normativo y tener la parte de certificaciones. Entonces, esa parte es para nosotros crucial, al igual que los proyectos que ustedes tienen. Seguramente los clientes de ustedes pues, también les van a pedir que cumplamos con ciertas, o que ustedes cumplan con ciertas normas, o que ustedes cumplan con ciertas certificaciones. Entonces, esa es parte de lo que también nosotros tenemos, ¿no? Evidentemente, al ser una empresa mexicana, pues debemos de cumplir con la parte de NOM, que es la norma oficial mexicana, y el organismo que la emite es, en este caso, es el ANSE. También la parte de UL, ¿no? Y aquí viene una primera pregunta un poquito capciosa. ¿Quién de ustedes podría responder o decir como para qué me sirve una UL en una charola? Si ustedes están de acuerdo, yo me atrevo a decir que si bajo ese proyector, tiene el sellito de UL. Si vemos la luminaria, posiblemente o casi seguramente va a tener el UL. La computadora posiblemente también tengan UL. El mouse, hasta los mouse llegan a tener UL. Esa cafetera también.
Pero ¿qué sentido hace tener un UL en una charola? ¿Como para qué creen que sea? Sería el certificado de calidad, ¿no? De que la charola le metió un procedimiento de calidad para que saliera un buen producto. Sí, digamos, es parte de, pero hay algo más. Como que ¿qué más se les ocurriría? El producto ya está probado, ¿no? Para que resista ese. Ahí, ¿no se oye? Sí, que el producto ya ha sido probado y certificado para que cumpla con los requisitos que dicen ese tipo de normativas, ¿no? Ok, ahí vamos complementando. Falta un poquito más. ¿Qué otra? Ahí vamos, ahí vamos. ¿Nos rendimos? Creo que es para, bueno, aparte de los que cumplen con los certificados, cumplir también con la calidad y seguridad de. Usted acaba de decir esa última frase crucial, seguridad. O sea, más que cumplir una parte normativa, el UL nos va a dar la referencia de seguridad. Ejemplo, si ese proyector se quema y si tiene UL, por lo menos tengo la garantía de que no me va a reventar en la cara, o no me va a dañar, o no va a sacar humos peligrosos, o no va a ser propagador de flama, cosas por el estilo, ¿no? En una cafetera, pues algo similar, ¿no? Si yo veo que una cafetera tiene UL, pues por lo menos va a tener la garantía de que si me falla, si se quema, lo que sea, pues adentro va a hacer sus fallas, pero no va a afectarme. Como ser humano, si yo llego a tocarla por azares del destino y tiene una falla, pues no me voy a electrocutar, ¿no? Y así podemos hacer una analogía similar. Entonces, ciertamente la UL es una parte de certificación, pero en todos los productos, como un producto a prueba de explosión, por ejemplo, igualmente, o sea, un producto a prueba de explosión que tenga UL, pues me va a garantizar de que en caso de que haya algún, algún conato de incendio, alguna fuga, algún gas, algún líquido, ese no va a ser propagador de una llama, de un incendio, cosas por el estilo. Entonces, si tomamos como referencia todo eso, la parte de UL es una parte de seguridad, más que una parte. Ciertamente tenemos que cumplir con ciertos requerimientos técnicos, pero abocados a la parte de seguridad. Ahora bien, ¿y cómo yo reflejo la parte de seguridad en una charola? Les voy a poner otra, vamos a decirlo así, una homologación. Por ejemplo, todos en nuestras casas tenemos un switch general, tiene sus fusibles y generalmente esos fusibles tienen sus listoncitos, ¿no? Normalmente de 30 amperes, por decir un número. Entonces, estamos de acuerdo que si esos fusibles en algún evento hay una falla en nuestra casa, esos fusibles se van a abrir para proteger la instalación. Más o menos me siguen en eso. Bueno, ese fusible, si nosotros lo abriéramos, tiene cierto diseño, tiene cierta sección transversal, que va a hacer que de tal manera que cuando pasen esos 30 amperes, ese fusible se abra. O sea, no es totalmente un fusible así, un cordón o algo plano, ¿no? Sino que tiene cierto diseño para cumplir con esa condición de que cuando pase cierta corriente, ese fusible se va a abrir. Si tomamos como un poquito de referencia ese concepto, aunque no literal, la parte de UL en una charola, llámese de escalera, llámese de tipo malla, es que si nosotros imagináramos, y aquí es donde vienen algunas muestras, por ejemplo,
Si gustan, pásenla, pero quiero ser un poquito referencial. En una charola de malla, bueno, aquí no se ve tanto. Cuando nosotros tenemos una charola de malla, estos alambres tienen una cierta sección transversal, que si yo la sumo, me va a dar una X sección transversal, es esta parte de los alambritos. Ahora, si yo lo veo en una charola escalera, es un tanto similar el análisis. Esto que vemos aquí como un perfil tipo I, tiene una cierta sección transversal. ¿Vale? En eso me van siguiendo. Entonces, si yo traslado un poquito el concepto no literal, que hay una falla de corriente de cortocircuito, ¿qué quiere decirme que un producto tenga UL? Que este producto, si tiene UL, va a ser capaz de que cuando haya un efecto de cortocircuito sobre la charola, sobre mi instalación, esta sección transversal está certificada o aprobada para que esa corriente de cortocircuito de falla me sirva como un hilo conductor a tierra. Entonces, si yo mi sistema de charola, en el proceso, en el trayecto, yo tengo aterrizada esta charola en mi red de tierras, cuando aquí pase esa corriente de cortocircuito, se va a ir a mi red de tierras. Lo que me garantiza UL es que esa corriente efectivamente se va a ir a mi red de tierras. Luego entonces, si yo tengo un producto que no tiene UL, la consecuencia lógica es que no te voy a garantizar eso. Puede que sí o puede que no. Entonces, ese es el porqué a veces o muchas veces los clientes de ustedes o ustedes mismos llegan a pedir que la charola tenga una certificación UL, porque si no la tiene, no va a haber esa garantía. Garantía no me refiero desde el punto de vista comercial, sino una garantía en que esa corriente de falla efectivamente se drene a mi red de tierras. Luego entonces, ya estamos de acuerdo en qué y por qué es importante que un producto tenga ciertas certificaciones y muy específicamente hablando, cuente con una certificación UL, porque eso me va a garantizar. Y ustedes me van a decir, bueno, es que pues entre esta y esta pues hay conexiones, o entre la charola de escalera también va a haber conexiones mecánicas. Efectivamente, lo que hace UL es garantizar que todas esas conexiones mecánicas que vayan habiendo durante toda la trayectoria, a pesar de todo eso, va a tener la continuidad eléctrica y mecánica del sistema. ¿Vale? Entonces, ya estamos, vamos a decirlo así, claros el por qué y para qué me sirve a mí una certificación UL. Evidentemente, un producto que no tenga certificación UL seguramente va a ser de menor costo, porque no tuvo esa debida certificación del producto. Y ojo, o sea, UL es mandar físicamente el producto hasta los laboratorios de Nueva York. Allá hacen las pruebas y ya dictaminan si pasó o no pasó el producto. Una vez que pase, entonces ya tiene la certificación de UL. Quiere decir que cuando pasó, se probaron todos los elementos mecánicos de conexión, pues
para que debidamente se corroborara que hubiera esa continuidad eléctrica. ¿Vale? En ese sentido, por eso es importante que ustedes reten a los fabricantes o nos reten a nosotros, iniciando con ese tipo de preguntas. Oye, ¿tu producto cumple o no cumple con una certificación UL? Si no cumple, puede ser válido, no necesariamente es algo obligatorio. Y a lo mejor el cliente o a lo mejor el proyecto quizás no lo amerite, quizá. Pero si hablamos un tema de seguridad y hablamos un tema de factor humano, pues ya de entrada ahí es algo crucial para el aspecto de la vida, ¿no? De la seguridad. Entonces, ojo con eso. Reten a los fabricantes con ese tipo de preguntas. Ahora bien, exceptuando el último material, el resto de los materiales prácticamente está enfocado justo a este tipo de charolas, que es la parte de la malla, que es desde un acero negro, lo cual comercialmente no lo vendemos de esa forma. No tendría sentido porque el acero negro es un acero que no tiene ningún recubrimiento. Eminentemente, si así se vende, pues es un material bastante susceptible de que inmediatamente va a sufrir deterioro en la parte de oxidación, corrosión, etcétera, ¿no? Pero el acero negro es la materia prima con el que se hace todos estos productos. ¿Vale? Ahora bien, esa es una parte del material, pero también contamos con elementos similares, que es la parte de acero inoxidable, que es el 304, el 316. Y ahí les va otra pregunta capciosa, por cierto. Ustedes saben, por ejemplo, ¿qué diferencia habría en que ustedes especifiquen un 304 contra un 304L o un 316 contra un 316L? ¿Ustedes sabrían por qué esa diferencia con y sin? También es importante. Es decir, son los grid a los que está ponido internamente el láser. Es correcto. Aunado a eso, el L nos indica que es bajo carbono. Exacto. Y eso es importante porque si no le ponemos ese pequeño detallito de la L, pues nos pueden surtir un 316. Pero la diferencia puede ser enorme al momento de tener ese material en un medio ambiente al cual estaba destinado un acero inoxidable. Entonces, también por eso, y les hago este énfasis, porque incluso comercialmente hablando, a veces no es tan fácil conseguir un 316L o un 304L. Casi siempre el mercado, valga la expresión comercial, casi siempre se van como 304, 316. Pero hay que ser muy específicos en decir, oye, yo quiero que sea L. Y me tienes que certificar que es un acero L. ¿Vale? Es importante ese tip. Y ya es importante para que ustedes tengan esa referencia. Entonces ya aprendimos otro tip. ¿Para qué sirve tener un L o no tenerlo? Y ahí viene otro material estrella, que es en la parte de la charola tipo malla. Y digo estrella porque, pues afortunadamente, somos los pioneros en este tipo de material, acero bimetálico. Hasta donde se tiene referencia, solo hay un fabricante adicional en México que está incursionando en ese. Pero realmente nosotros hasta ahorita somos los pioneros en este material. Y ya más adelante les iré indicando por qué ese material se está convirtiendo y nos atrevemos a decir que en un futuro
vamos a ser conservadores en un futuro mediano, ese acero va a ser el que va a predominar en muchas aplicaciones y va a ir tendiendo a sustituir otro tipo de acabados. Ahorita lo vemos. Por eso, ojo con ese material bimetálico, así se conoce. ¿Va? Y bueno, el último es el aluminio, que se va más enfocado a la charola que tienen por ahí, que es la de escalera, que es un material específicamente 6063. Ese material está normado y lo único que me quiere decir es que ese material 6063 es un material libre de cobre. Y estaríamos de acuerdo, ¿para qué me serviría un aluminio libre de cobre? Es paro galvánico. ¿Estaríamos de acuerdo? Si yo tengo un material de aluminio, bueno, vámonos un poquito atrás. Para que nosotros extraigamos de una mina aluminio, siempre va acompañado del cobre o viceversa. Si queremos extraer cobre, siempre va acompañado de aluminio. Son dos naturales natos que en la naturaleza casi siempre vienen junto con pegado, como se diría coloquialmente. Eso hace que a veces el aluminio, pues ahora sí que durante el proceso tenga cierta contaminación de cobre. Ese 6063, insisto, está normado, lo que me quiere decir es que no va a tener cobre o va a estar libre de cobre. Ese es el primer mensaje. Y la idea o la finalidad de que sea libre de cobre es para evitar par galvánico, para que ese material durante su vida, valga la expresión natural de ese material, no genere un par galvánico, porque eso ya se me convertiría en un problema. Entonces, ojo, 6063, todos los fabricantes debemos de cumplir con esa parte. Y el temple es también normado y no es otra cosa más que la dureza del material, ¿vale? Es básicamente eso. Aquí es una forma muy breve de lo que son nuestros productos que ya iremos entrando. Contamos hasta las 2, ¿no? Sí. Sí, ¿verdad? Bueno, este es un breve resumen de todo lo que son nuestros productos. Definitivamente la charola de malla, que es el core business de la compañía, pero como les digo, y les dije inicialmente, ¿no? Tenemos la escalera en Z y tenemos el perfil I, en lo que es tipo escalera. Tenemos lo que son los ductos y las charolas de fondo sólido y fondo perforado, ¿vale? Entonces, el portafolio es lo suficientemente amplio como para caer en cualquier posible aplicación que ustedes pudieran tener. Y un poquito junto con pegado es esta parte que es la parte de la soportería. Eminentemente las charolas que ustedes especifican, diseñan, en fin, todas esas charolas de alguna manera pues tienen que ir soportadas por algo, ¿no? Y esos soportes, si me hace favor, bueno, ya si no es mucho molestia, pues al final les digo, todo esto pues tiene que ir soportado por una estructura, ¿no? ¿Y qué es eso? Pues lo que tradicionalmente solemos especificar, que son los unicanales, que son las varillas roscadas, que son la parte de las clemas, abrazaderas, mordazas de sujeción, vamos, en general toda esa parte es complemento del portafolio y pues también el significado es que con eso contamos también, ¿no? Y hay otro portafolio que sí, ese sí es un poquito paralelo a lo que es nuestra oferta de producto, que es la parte de un material que es a base de PVC. Es un material que el nombre comercial se le conoce como Hewis.
o Yewis, no sé, ya es un poquito de sintáctica, es un producto que viene de Italia. Aquí este producto, que es de PVC específicamente, está orientado, en este caso nuestro, sobre todo para la parte de sustituir tubería de un pared delgada, emular esa aplicación con una tubería de PVC en este material. Este material tiene una de las características que tiene es que es un material que está protegido contra rayos ultravioleta. Y ahora viene otra pregunta. Y entonces, ¿para qué me sirve una protección ultravioleta en algo? Lo que quieran. Exacto. Nosotros, hasta nosotros, como seres humanos, lo que nos envejece es los rayos ultravioleta. O sea, nosotros nos arrugamos porque pues, nos caen los rayos. En el caso de los materiales, o en el caso de un PVC, si no tuviera ese recubrimiento de protección ultravioleta, lo que lo va a hacer es quebradizo, que con el corto tiempo ese material se empiece a pulverizar, se empiece a cuartear. ¿Perdón? Sí, exacto, se va cristalizando. Todos esos efectos es lo que va a empezar a ocurrir. Entonces, esa es la importancia de tener una protección, de que un material tenga una protección ultravioleta, en el caso de los PVCs. Bien, aquí vamos a ver un pequeño corolario, digo, ya no entrar mucho en profundidad en virtud de lo que hemos estado platicando, pero sí les quiero hacer otro énfasis en el producto de la charola de malla. Este significa que no hay otro fabricante que pueda hacer ese diseño, porque están patentados. Y en parte del beneficio de tener este diseño es evitar que el cableado tenga, al momento de hacer el jalado, ese cableado tenga algún tipo de daño en cuanto a rayaduras o rasgaduras, ¿no? En el cable, ¿no? En los forros o en los aislantes. Entonces, ojo, este es un diseño único y está diseñado expreso para evitar ese tipo de daños, ¿no? En el momento del jalado. ¿Vale? Y bueno, tenemos prácticamente toda la gama o cualquier gama posible en cuanto a anchos peraltes comerciales que convencionalmente se ofrecen, ¿no? Tenemos la parte que les decía hace un momento, ¿no? La parte del ducto, pero voy a irme un poquito más a prisa porque quiero ahondar. Este es otro producto que nosotros estamos innovando. Ustedes cuando tienen proyectos de fibra óptica, ustedes han escuchado cierto fabricante y es justamente de color amarillo ese producto. Si bien no hay estrictamente una norma que diga que el producto deba de ser amarillo, prácticamente todos los fabricantes que se dedican a la parte de fibra óptica lo están estandarizando a un color amarillo. Y este es justo un producto que nosotros estamos lanzando relativamente nuevo, que es enfocado expresamente para la parte de instalaciones de fibra óptica. ¿Vale? Y aquí una de las diferencias o enormes ventajas que tenemos es que productos son aquí, se fabrican aquí y la disponibilidad es muchísimo más inmediata que los fabricantes que tienen que importar el producto. Entonces, me gustaría que también tuvieran ese foco
en caso de que ustedes tuvieran alguna necesidad de ese tipo de productos. ¿Es lo que equivale a lo que me pregunto? No, porque el electroducto va en otro enfoque. Este va enfocado más a la fibra óptica. El electroducto ya hablamos, ajá, porque ya tienes que tener buses o barras, ya esa es otra historia, que ahí sí no nos metemos. Bien, este es nada más para que ustedes digo, no estoy muy cierto si se alcanza a ver algunas dimensiones, pero el mensaje es único. En el perfil tipo Z o en el perfil tipo I tenemos una amplia gama de anchos, con sus debidos radios, con sus debidos ángulos. Y tradicionalmente, por ejemplo, en el caso del Peralte Z, pues tenemos una gama de perfiles bastante amplia, ¿no? Que va desde 3 1/4 hasta las 6 pulgadas, ¿no? Tenemos una buena gama de ello. En el caso del perfil tipo I, nos abocamos simplemente a 2 tipos de peraltes que llamémosle históricamente o técnicamente casi siempre se enfocan en perfiles de 6 o de 4 pulgadas. Casi, les digo, en la experiencia que me ha tocado vivir, más del 95% de los casos caes en 6 o caes en 4. Es muy raro que caigas en otro tipo de peralte. Esa es una de las razones por las que se estandarizó en esas medidas. ¿Vale? Y ojo, el perfil I tiene certificación WELL. Y bueno, otro dato que sí quiero transmitirles a ustedes es la parte de que los materiales, todo lo que ustedes están viendo, son de proveedores nacionales, y eso facilita en mucho la parte de los tiempos de entrega. Al tener plantas en México, pues también facilita mucho la parte de la disponibilidad de fabricación. Y eso, pues al final del día, como les decía en algún momento, ¿no? Eso va a repercutir en entregar en tiempo los materiales en el proyecto, ¿no? O sea, sabemos que los clientes de ustedes, pues, o de cualquier cliente, pues lo que siempre va a pedir son tiempos de entrega y cumplimiento, ¿no? Eso sí o sí, nadie nos escapamos de eso, ¿no? Entonces, afortunadamente, todos los materiales son de proveedores nacionales. Y ustedes, por ejemplo, pueden decir, ¿no? A lo mejor ese perfil tipo I pareciera decir, bueno, pues es que a lo mejor es un perfil de importación. Afortunadamente no es así. Son ingeniería y proveeduría nacional, ¿vale? Les hacía hace un momento la referencia, ¿no? De lo que son las normas. Recordemos la parte normativa y recordemos la parte de certificación. La parte normativa, pues bueno, definitivamente estamos sujetos a la NOM 001, pero también está la parte o la contraparte, ¿no? Que es la parte de la NEC, que es que de hecho son los mismos artículos, ¿no? Tanto en la NOM como en la NEC usa el mismo artículo, que es el 392, que es el que está referido en el capítulo de charolas. Y digo, no es ningún secreto, simplemente es una homologación del español al inglés, ¿no? Básicamente es eso. Lo que les comentaba, ¿no? La parte de las certificaciones. Y bien, voy a irme a la siguiente para ver si logro ser un poquito más gráfico. Por ejemplo, otra pregunta. Yo tengo un cliente que me dice, oye, yo necesito una charola que me cumpla con capacidad de carga 20C. ¿Quién me ayuda a interpretar eso? O cualquiera, no importa. Yo dije ahorita la SAR 20C, pero cualquiera, ustedes díganme. ¿Cómo interpretan eso?
Si un cliente les llega y les dice, oye, yo necesito que mi charola tenga una capacidad de carga 20C, ¿y eso qué? ¿Con qué se come? Ahí les va ese otro tip. Es válido tanto norma nacional como norma americana, ¿vale? Es decir, tanto en EMA como en OM es válido ese numerito que dice 20C. Yo estoy agarrando 20C, pero lo mismo da a decir 12A en este ejemplo. Bueno, si yo llego con ustedes y les digo, oye, yo quiero una charola 20C, me está diciendo que, aquí, perdón, me voy a cruzar. Vamos a imaginarnos que esta charola tiene 6 metros. Vamos a suponer que esto tiene 6 metros. Entonces, lo que me está diciendo ese 20, el 20 son pies, o el 12 son pies. El 12 en pies son 3.6 metros. Por eso, comercialmente, los fabricantes les ofrecemos 3.6 metros en sus longitudes, ¿no? O este 20, también igualmente, ese 20 son 20 pies. Esos 20 pies, traducido en sistema métrico, son 6 metros. O si somos estrictos, 6.1 metros. ¿Vale? Ya, entonces ya sabemos qué significa Perdón. ese 20 o ese 12 o ese 16. Todos esos son pies. Lo convertimos a metros y este es el resultado que nos da. ¿Vale? Esos números son universales, tanto en la NEM y aplica. Ahora bien, supongamos que esto mide los 6 metros. Entonces me está diciendo que si yo les estoy pidiendo a ustedes una capacidad de carga 20C, quiere decir que esta charola, a lo largo de estos 6 metros, me debe de aguantar 148.8 kilogramos. Así se lee ese número. 20C es que 20C es porque yo voy a poner mis soportes. Recordemos que hablamos de una parte que tiene que soportar la charola. Bueno, yo voy a poner mi soporte a 6 metros o a 20 pies. Aquí empiezo y acabo acá. De tal manera que abarque 6 metros. Y que a lo largo de esa trayectoria, esta charola me debe soportar por lo menos 148.8 kilogramos, por lo menos. Exacto, exacto. No, es por metro, efectivamente. Sí, absolutamente sí. Es por metro. Pero la condición es que yo tenga mis soportes a cada 6 o a cada 3, dependiendo el ejemplo, la necesidad, o los cálculos que ustedes desarrollen, porque esa es la otra. A lo mejor lo que ustedes desarrollaron o calcularon puede ser que caiga en esto y no tienen que irse hasta acá. ¿Qué quiero decirles con esto? O sea, ¿qué tanto vale la pena ofrecerle al cliente un tráiler cuando a lo mejor el cliente necesita simplemente un bochito? ¿Qué tanto vale la pena ofrecer mucho, hablando en costos, para algo que no lo amerita? Y eso no es demeritar de ninguna manera la calidad, ni estamos arriesgando el producto, ni mucho menos, sino que todo va a estar en función de cuántos sean nuestros cálculos para determinar qué clasificación de carga podemos tener. O hay veces que el mismo cliente ya lo dice. Oye, yo quiero 20C. Ah, bueno, ya sé que tengo que cumplir con esta condición. Ojo, porque también, pues como todo en la vida, ¿no? A veces, puede haber fabricantes ahí medios
medios engañosos, ¿no? Que nos digan, pues sí, yo te doy el 20C, pero si le pones en medio otro soporte, eso es falso. Si la norma me está diciendo 20C es porque yo, fabricante, tengo la obligación técnicamente de cumplir que a cada 6 metros yo voy a cumplir con esta carga. Nada de que te pongo en medio otro soporte, porque entonces ya no fue 20C. ¿Estamos de acuerdo? Ojo con esos detallitos. Hasta ahí vamos. Cualquier cosa, con toda confianza, interrúmpame. Bueno, eso no es otra cosa más que un corolario, si gustan. De hecho, si no mal recuerdo, creo que sí les compartí la presentación, pero si no, sáquenle un screenshot. Y eso es básicamente las capacidades de carga comerciales, ¿no? Que nosotros, normativamente hablando, se tienen, ¿no? Y eso igual, o sea, es un corolario, ya es un resumen de nuestros productos, en qué tipo de producto caemos dependiendo la necesidad de carga, ¿vale? O sea, el otro fue en general, y aquí decimos, mira, una charola de malla bajo estas condiciones de clasificación, bajo estas condiciones de espaciamiento entre soportes, te podemos ofrecer esta capacidad de carga, ¿no? Y bajo esa misma lógica, para un perfil Z o para un perfil tipo I. Ese es básicamente el corolario en cuanto a las capacidades de carga. Bueno, les decía, aquí ya no voy a detenerme mucho por eminentes razones que ya lo hemos charlado, pero les vuelvo a reiterar, recuerden que esta parte de tener un doble hilo en el peralte superior, de tener este ganchito, eso per se ya es una patente y ningún otro fabricante lo puede hacer, a menos que sea pirata. Pero de ahí fuera no lo puede hacer. Y les digo, hay un material, bueno, aquí no se alcanza a apreciar mucho, pero tenemos lo que es los electrocincados, galvanizados en caliente, inoxidables, recubrimientos de PVC, que es bueno, de recubrimiento de pintura epóxica, sí lo tenemos, el de PVC no lo tengo, sí, está ya, perdón, ahí está, sí, ese es de PVC, y la parte de acero metálico inoxidable. Hablando muy en particular de ese, del que está recubierto de PVC, vamos a decir que ese material es en el evento de que definitivamente ya ningún tipo de material o de acabado me puede funcionar en el área corrosiva donde yo me encuentro. Es decir, en un acero inoxidable no fue lo suficiente para esa zona y tengo que acudir a ese tipo de materiales. Digo, a mí me ha tocado, por ejemplo, experimentar, pues ustedes saben, la zona de Tampico, de Altamira, que es zona muy enfocada en la parte de plataformeros, de donde se hacen las plataformas, básicamente son patios. Y por creíble o increíble que parezca, por ejemplo, en esa zona, un inoxidable 316L se oxida. O sea, no da. Y es cuando tienen que meter ese tipo de productos. Entonces, ya iríamos viendo un poquito más ese detalle. Ahora, el otro significado es que, por ejemplo, si nosotros estamos usando un producto de cierto acabado, un electrocincado, un galvanizado en caliente, el punto es que debemos de utilizar los accesorios también con el mismo acabado. Si no, pues no tendría lógica, ¿verdad? ¿Qué caso serviría que yo use el producto, un galvanizado en caliente, si el otro va a ser electrocincado? Pues independientemente que voy a generar pares galvánicos, el otro es que se va a acabar deteriorando, ¿no? La parte de los accesorios. Bueno, esto como
como cualquier fabricante, pues nosotros igual tenemos la forma de que se corten en campo las diferentes curvas que se tengan, llámese verticales u horizontales. Sin embargo, hay una parte que es curvas prefabricadas. También tenemos una máquina que hace la parte del conformado de las curvas horizontales. La verdad no es entrecomillado tan común esto por una razón, porque recordemos que transportar esto es igual a transportar volumen o transportar aire. Entonces, si nosotros transportamos este tipo de figuras, lo que va a hacer es agrandar más el volumen de transportación. En consecuencia, eso también tiene un impacto en costo. Por eso no tiene mucha demanda, sin embargo, también se hacen. En caso de que... Ajá, exacto, tal cual. Bueno, les decía, ¿no? Toda la parte de accesorios pues, tienen que ser empatados con el tipo de acabado que estemos especificando, ¿no? Para que haga sentido esa parte. Bien, yo les decía hace un momento que va a haber un material que pronto, yo creo que, insisto, que en un mediano plazo posiblemente ese material empiece a hacer una tendencia en cuanto a ir sustituyendo ese material por otro tipo de acabados. Y uno de ellos es el acero bimetálico que les hacía la referencia. Y ahorita les voy a ir diciendo para qué o por qué. También es una tabla muy gráfica y muy útil, referenciada, que puede ser no solo específicamente para un tema de charola, pero sí para una referencia cuando nosotros tenemos un material electrocincado, nos puede dar una muy buena idea, una muy buena referencia del tiempo de vida de un acabado electrocincado a lo largo del tiempo. ¿Cuántos clientes ustedes han tenido que les dicen, oye, yo necesito que mi charola me la garantices por tantos años? Y si ustedes están de acuerdo, la mayoría de los fabricantes solemos rechazar ese tipo de garantías por una razón, porque a lo mejor el usuario dice, pues es que aquí va a ser, no sé, va a ser un medio donde haya gases ácidos, por decirlo así, pero no se tiene el 100% de la certeza ni de qué tipo de gases van a ser, ni de qué concentración de gases van a ser, como para que nosotros podamos extender una garantía bajo esas condiciones, ¿no? Entonces, sería tener una condición muy controlada, lo cual en el medio ambiente sería muy complicado tener ese control, ¿no? de la parte corrosiva. Pero aquí nos puede dar una referencia. Por ejemplo, imagínense, ¿no? Hipotéticamente hablando, ¿no? Si yo tuviera este material recubierto de un electrocincado, esta clasificación sí está normada, la parte izquierda, que va de la C1, que es muy baja, hasta la C5, que es la muy alta. Bueno, si yo este material tuviera un recubrimiento de electrocincado, y si yo lo tuviera en una categoría de corrosión tipo C1, por decirlo aquí, no va a haber humedad, no va a haber medios agresivos, etcétera. Quiere decir que ese acabado que yo tenga va a tener una degradación de 0.1 micrómetro por año. O sea, visualmente, pues va a estar imposible que lo percibamos, ¿no? Pero si esta misma charolita yo me la llevo, por decir, a una costa, a una zona altamente corrosiva, él mismo va a tener una degradación de 8.4 micrómetros. Imagínense el salto que hubo de una zona hasta la otra por año. Entonces,
Eso nos da una referencia de qué tanto o cuánto nos puede soportar un cierto acabado en ciertas zonas. Ya nos da una referencia o nos da una cierta seguridad. ¿Vale? Bueno, basándonos en eso, ese material que tanto les he dicho es el acero bimetálico. No es otra cosa que el acero negro, es el acero negro, pero ese acero negro va a tener un recubrimiento, es una aleación que se le conoce como una aleación eutética. Va a estar como envuelto, por decirlo así, o forrado, con una aleación de aluminio y zinc. O sea, el alma es de acero y la parte recubierta, por decirlo de alguna manera, pero no es que esté recubierto, sino que es una aleación eutética, y esa combinación es lo que se le conoce como un acero bimetálico. Imaginémonos un simple cable. Hagan de cuenta que el centro es el cobre, que es el acero negro, y el forrito que vemos, hagan de cuenta que es esa aleación del zinc aluminio. Esa es una aleación eutética. Y yo les decía que ese material va a ser una tendencia por dos razones principales. Y no son sorpresa ni son trucos. Uno, ese material, lástima que no lo traje, en algún lado le salieron pies y ya no lo tuve, pero bueno, a lo que voy es, ese material sale desde la siderúrgica, sí. Tal cual sale de la siderúrgica, el material llega a la planta y es procesado a un producto de malla. Fin de la historia. Este material va a ir compitiendo con el galvanizado en caliente. Cuando nosotros tenemos clientes que nos dicen, oye, es que va a estar en un área corrosiva, etcétera, etcétera, casi siempre nos trasladamos a un material que sea galvanizado en caliente. Ya si es muy severo, hablamos de inoxidables, etcétera, ¿no? Pero una forma de más o menos de estandarizar todo es que nos vamos a lo que es un galvanizado en caliente, que es superior a un electrocincado. Bueno, ese galvanizado en caliente es lo que va a ir tendiendo a desplazar hacia el nuevo material que se le conoce como bimetálico. ¿Por qué? Ya les dije así como sale de la siderúrgica, llega con nosotros y es procesado. No hay que hacerle absolutamente nada, así tal cual. Y número dos, para decirles el número dos, me voy a ir un poquito atrás. Creo que de ese sí lo hay. Ahí hay un acero galvanizado en caliente, si no mal estoy. En ese acero galvanizado, el fabricante, y no somos los únicos, todos los fabricantes tienen que ir desde su planta, tienen que ir con el tercero a que les haga el proceso de galvanizado, recogerlo, llega a la planta y ahora sí ya es procesado. Esta operación ya per se es un costo y es un tiempo. Es un costo en trasladarlo, recogerlo, y es un costo el mismo proceso del galvanizado. Pues ya una vez que se cumpla todo ese proceso, ahora sí ya es procesado el producto para fabricar una charola. Por eso, el acero bimetálico, aparte de que no hay que hacerle nada, tiene un menor costo, pero el menor costo es en virtud de que no tiene que pasar por todos esos procesos, y esos procesos implican un costo que van impactando al producto. En cambio, un acero bimetálico llega tal cual y es procesado. Por eso, y aparte de todo,
va a tener un mejor desempeño a la corrosión, que eso es lo que más nos importa. Vamos a decir que aunado a la parte de aunado a la parte del material, pues el costo, el tiempo de entrega va a ser mucho más fácil y rápido que el costo que me va a llevar el hacer un galvanizado en caliente, traerlo, y eso implica un tiempo además. Entonces, les digo, aquí nada más a manera un poquito gráfica, hagan de cuenta que este es el acero y el forrito es la parte de la aleación del aluminio con el zinc. Y les digo, a lo mejor el tema de costos pudiera o no ser importante, pero lo es. En todos los proyectos pues, es un tema importante. Entonces, para ello, se hicieron o se hacen dos tipos de pruebas. De esas pruebas son totalmente ajenas entre sí, no tienen que ver una prueba con otra, pero ambas pruebas nos dan un dato significativo en cuanto a la comparativa que queremos hacer, de hacer una comparación de un acero galvanizado en caliente contra un acero bimetálico. Una de las primeras pruebas, y es la más estándar, que casi todos los fabricantes la hacen, es justo la cámara salina. Entonces, en esa prueba de cámara salina, en función de horas, el producto es, valga la expresión, es bañado continuamente por horas dentro de esta cámara y va a tener un resultado. Ese resultado, bueno, ahorita se los muestro, va a tener un resultado. Ese es escenario 1 o prueba 1. La prueba 2 es bajo la prueba del horno de Kesternik. Esta prueba no es otra más que una prueba de dióxido de azufre, básicamente. E igualmente, esa prueba de dióxido de azufre es un indicativo para acelerar corrosión en un material a prueba. Bueno, esas dos pruebas tienen un impacto. Por ejemplo, en la de cámara salina, nuestra referencia es acero bimetálico y nuestra comparación es galvanizado, es contra el galvanizado en caliente. Entonces, si ustedes observan, esta prueba se hace, insisto, en una cámara salina y en esencia a las 1000 horas, el galvanizado en caliente, si se alcanza a percibir, prácticamente ya todo tiene, ya mucha área tiene óxidos, ya tiene corrosión. Y a las 1500, pues eminentemente ya todo el producto se muestra casi rojo, ¿no? En cambio, un acero bimetálico a las 1500 horas solo presenta algunos puntos, y aquí les pido un favor de observación. Esto que ustedes ven aquí son placas de fijación, o sea, no está dentro de la prueba. Por eso aquí se ve ya deteriorada, pero no son parte de la prueba. O sea, la prueba es estrictamente enfocada a la malla, no sus herrajes de fijación. Entonces, bajo ese concepto, a las 1500 horas, apenas el acero bimetálico va mostrando ciertos puntos rojos o de óxido o de corrosión. Entonces, de entrada ya observen aquí, ¿no? Mientras que a las 1000 horas presentar corrosión, el bimetálico empezó a presentarlos hasta las 1500 horas. Esa es prueba 1. Ahora, viene esta otra, que es la del horno de Kesternik. Igualmente se hace una comparativa de un acero galvanizado en caliente contra un bimetálico. Si ustedes observan abajo hay una pequeña formulita que dice que un ciclo está formado de dos fases, una fase 1 de 8 horas y una fase 2 de 16 horas, lo cual indica que un ciclo es igual a 24 horas, o si lo queremos ver, pues un día, ¿no? Entonces, bajo esa consideración, a los 10 ciclos o a los 10 días, este material está completamente degradado.
hablando del galvanizado en caliente. A los 40 ciclos o 40 días, apenas empieza a mostrar ciertos puntos rojos. Y bueno, a los 60 días ya presentó puntos corrosivos ya más contundentes. Entonces, vean el grado de tolerancia de un producto o de un material contra otro. Mientras que un galvanizado en caliente tiene esta, vamos a decirlo así, esta temporalidad, un bimetálico lo podemos, vamos, si no lo queremos ver hasta los 60 ciclos, al menos en 40 ciclos todavía el material tiene buena condición de desempeño. Entonces, ahí van siendo las comparativas de esa prueba. Por eso es que les digo, este material va a ir tendiendo a sustituir un galvanizado en caliente. Y posiblemente en un mediano plazo, el galvanizado en caliente en ciertas aplicaciones ya tiende a ser así, literalmente sustituido por este otro. Tiempo de entrega y costo. Contra eso, pues no hay más argumento. Y eso es lo que buscamos todos, ¿no? Bueno, aquí ya se ve más grandote, entonces simplemente es una forma de que ustedes vean el tipo de, en el perfil Z, los peraltes que tenemos, la disponibilidad de anchos que hay y materiales disponibles, ¿no? Normalmente nuestro estándar es en aluminio. En el caso o en el evento de que ustedes tengan un cliente, una especificación fuera del aluminio, también es posible, ¿vale? Y en el caso del perfil, tanto Z como Y, pues podemos tener pues, toda la gama de curvas que se tienen disponibles, ¿no? Todo lo que es la parte de curvas horizontales, curvas verticales, en sus diferentes anchos, ángulos y radios, también podemos ofrecerlos, ¿vale? En el caso del perfil tipo Z, pues se pueden hacer en forma radial, y en forma, en el perfil tipo Y también pueden ser radiales o pueden ser poligonales o seccionadas. Ya sería un poquito a modo de especificación en esa parte, ¿no? Solo digo, para ya estar empatados con los horarios, quiero mostrarles esto último porque también es importante. Y por ahí me decía, ya se fue el Inge, el que estaba trabajando con lo del Estadio Azteca, y creo que él debe de saber también esa parte, es que nosotros contamos con propuestas adicionales de servicio, y son estas. Bueno, ahorita voy a ahorita me regreso de tantito, esto. Tengan de favor siempre en mente y en cuenta que nosotros también les podemos ofrecer como un valor agregado la parte de ingeniería. Ustedes corríjanme, pero hasta donde yo he charlado con muchas firmas de ingeniería, pues lo que ustedes cobran son horas. O sea, un proyecto se vende por horas. Entonces, si nosotros podemos ayudar a que esas horas ustedes las dediquen a otra cosa, en lugar de estar dibujando o haciendo un tiempo para dibujar una charola, un elemento, pues ya nosotros tenemos esas librerías. Esas librerías, en términos prácticos, lo que va a hacer es ahorrarles esas horas que ustedes están teniendo dentro de su proyecto. Contamos con esas librerías, llámese bueno, tanto para la parte de CAD, y tienen una naturaleza de archivo tipo BIM, que son, bueno, ustedes corríjanme, seguramente saben más en esa terminología, pero es algo así como Building Interference Matching, algo así.
Entonces, esos archivos tienen la naturaleza o la característica de interactuar contra su maqueta o su modelado. Entonces, ahí están disponibles, son totalmente libres, son públicas, y eso es parte de lo que nosotros queremos ofrecerles a ustedes, ¿no? Esa es una parte, pero también la otra parte es la parte de sus proyectos propiamente, ¿no? O sea, si ustedes tienen y cuentan con la parte de lo que es el desarrollo de un plano, ya tienen una trayectoria o necesitan sacar una volumetría con base a planos, también esa parte del servicio nosotros se los podemos ofrecer, ¿vale? Entonces, eso no tiene algún costo, no tiene, vamos, ni siquiera algún compromiso, pero podemos ayudarles a hacer esa parte. Entonces, es importante que también ustedes tengan en cuenta esa parte que podemos ofrecerles para que, pues, se les haga más ligero el proyecto, al menos en esta parte de charolas, ¿no? Y ustedes dediquen el tiempo en otras cosas que no tenga que ver con charolas. Ese es el objetivo, ¿no? Entonces, y al final, pues, nada más mostrarles aquí, algunas referencias que muchos de ustedes, tengo referencia que algunas de estas cuentas, gracias a ustedes o a las especificaciones que ustedes desarrollan con nosotros, hemos podido tener éxito con algunos de estos clientes en colocar nuestros productos, ¿no? Y de hecho, yo creo que de los proyectos más emblemáticos que se han tenido referencias, por ejemplo, la parte de la línea 1 del metro, que es, bueno, es de noticia pública, lo que fue la renovación de esa línea, pues todo eso fueron charolas, charofil. ¿Sí? Aquí están los túneles, aquí pueden ustedes apreciar la parte de malla, la parte de escalera, la parte de los soportes que les decía, ¿no? Toda la parte estructural del soporte, los racks para el soportado de la charola, llegan a los SMs, lo que se hallan, lo que le conocen, bueno, no sé si es muy común el nombre, pero se le conoce como el PSC1 y el PSC2. Ahí llegan ahora sí que todos los cableados a los SMs, y ustedes pueden apreciar los tipos de charolas que se usaron, ¿no? Tipo escalera, tipo fondo perforado, y todo eso fue un proyecto de Charofil. Entonces, referencias hay con estos clientes. También la participación, ¿no? Se participó en el proyecto de Dos Bocas, que ustedes también coadyuvaron, ¿no? En esos proyectos. Recuerdo muy vagamente que llegaban a hacer ustedes ingeniería con la gente de ICA, si no mal recuerdo. Ahí también estuvimos presentes. Otro de los proyectos también emblemáticos fue lo que es el Gran Acuario de Mazatlán. Entonces, les digo, o sea, al final del tema es que ustedes tengan todo el respaldo, toda la seguridad de que el producto que ustedes están adquiriendo, pues en resumen, cumple con normativas, cumple con certificaciones, y que tenemos referencias con clientes, ¿no? La torre BBVA, el estadio de allá de los Regios, de BBVA también, el GNP de aquí de la Ciudad de México. Entonces, son referencias que creo que les pueden dar una buena pauta a ustedes para saber nosotros qué les podemos ofrecer, y que ahí están los hechos, ¿no? Si al final del día lo que se habló aquí no se demuestra, pues también no tiene sentido, ¿no? Entonces, en general es eso. Creo que estamos exactamente en el tiempo, pero por supuesto, si ustedes tienen preguntas, dudas, quejas, sugerencias, todo es bienvenido.
Ay, perdón. Una pregunta, por ejemplo, para las cuestiones de cotizaciones, nosotros somos del área de compras. Ujú. ¿Cuál es el tiempo que normalmente ustedes tardan en realizar una cotización? Le pregunto porque normalmente luego tardan en darnos la información, ¿no? No, muy, muy válido y de hecho nos llevamos ese dato, pero bueno, definitivamente el tiempo de cotización también está en función de las volumetrías que se tengan. Eh, Pueden ser cotizaciones que deberíamos de tenerlas normalmente dentro de las 24 horas, ya si son volumetrías muy grandes o si son para licitaciones, que a veces ahí sí estamos más. Normalmente una licitación nos dan como que una semana antes, normalmente, ¿no? A veces, o a veces nos queman ya a los 2, 3 días ya la piden, ¿no? Pero Sí. eso va a estar en función de la volumetría, ¿no? Pero cuando son proyectos o cotizaciones, voy a decirlo entrecomillado, ¿no? Muy sencillas, no tenemos que pasar de las 24 horas. Ok. Y ahora usted mencionaba también acerca del stock, que aquí a nivel nacional dice que lo tienen vasto, ¿no? Sí, tenemos planta y, por cierto, vuelvo a reiterar la invitación, para que Ok, ustedes vayan. perfecto. Laura Cortés, igual del equipo Charofil, en el área de ingeniería. En cuestión de ventas, no vendemos directo, vendemos a través de distribuidores, lo cual yo creo que es importante que lo sepan. En cuestión de todo lo que es cotizaciones y eso sí tienen que tomar en cuenta eso. En cuestión de stock, igual nosotros la ventaja que tenemos es que pueden tener directo contacto con nuestros vendedores, lo cual el proveedor o el distribuidor va a respetar totalmente el precio que nosotros les estemos dando. Solamente lo vamos a maquilar o lo vamos a pasar por medio de nuestros distribuidores. Es importante que se tenga eso en mente, ya que no vendemos directamente. No vamos a poder tener esa venta directa como a lo mejor se lo imaginaban. Entonces es importante tener en cuenta también eso. Voy a agregar un poquito más a lo que es el valor agregado del área de ingeniería. Yo soy del área de ingeniería y contamos con ingenieros expertos tanto en eléctrico como en telecomunicaciones. Ambos están totalmente capacitados para poder entrar a ambas áreas sin ningún problema. De hecho, hemos trabajado con varios de ustedes en telecomunicaciones y en el área eléctrica también. Contamos con todo lo que es AutoCAD en 2D y en 3D. Algo de 2D es que es totalmente fácil de utilizar, no tienen que, es dinámico todo lo que son nuestras librerías y todo lo que trabajamos en escalera y en Z y sin ningún problema se pueden entregar. También pueden tener contacto directo con nosotros por un correo, por un WhatsApp, si tienen alguna duda técnica, si necesitan una ficha específica, una ficha técnica, algún certificado, si tienen que ir con sus clientes y decirle, vamos a hacer un submittal de que vamos a cambiar el galvanizado por inmersión en caliente a bimetálico, nosotros se lo podemos ofrecer. El área de ingeniería también está para darles Master Spec, tenemos Master Spec en inglés y en español de malla, de escalera Z y escalera I. Y si en algún momento hemos trabajado también para ducto, entonces si usted necesita alguna Master Spec o algún documento más específico para hacer un cambio o una especificación, no duden en contactarnos. Entonces, es algo que también como área de ingeniería se los ponemos en la mesa, que estamos a su total disposición para cualquier tipo de estos eventos. Pues no sé si alguien más tenga algún comentario, pregunta. Sí, definitivamente, a veces me voy de corrido y doy por omisión la parte comercial, pero sí, definitivamente, como la mayoría de los fabricantes, no todos, todos a través de distribuidores, ¿no? Eso es, a veces el delay que existe, muchas veces es el distribuidor el que luego tenemos que estarle picando las costillas, ¿no? Precisamente la canaliza por un distribuidor, Ok, le pide la cotización y él le pide cotizaciones a la vez a ustedes. sí. Entonces, como que nos ponen en fila de
en fila de espera, ¿no? Ok. Normalmente, ¿con qué distribuidores suele preguntar? Pues, no sé, Patricio Sordo, Eléctrica Hernández, es que son varios con los que he trabajado, Ok, que luego tenemos ese tipo de detalles. entiendo. Bueno, ahí lo que yo lo que le sugeriría, ya ve que se registraron al inicio de la presentación. Ujú. Ahí écheme un correo y si tiene un problema de ese tipo de servicio, me dice y lo recanalizamos con alguien que sí le dé el debido soporte en tiempo, ¿no? Sí, Ahí le recomendaría ese tip, nada más. sí, porque ahorita Tandem, por ejemplo, sí da buen resultado, sí, responde rápido, pero Tandem, Siamex también luego se tarda, ¿no? Ok, Son así, he trabajado con compañías de ese tipo. ok. Pues nada, digo, si ya no hay más comentarios, antes que nada les vuelvo a agradecer el tiempo, la disponibilidad. Y ojalá que todas estas charlas o tips que por ahí les pasamos, hayan permeado en ustedes y, pues al final del día, pues para bien de todos, ¿no? Y al final, pues reflejado al cliente, ¿no? Que es lo que, pues, nos avala en todo esto, ¿no? Y pues nuevamente, gracias. Cualquier situación, pues de ahí registraron mis datos. Si no, pues, sí, sí, seguro. A ver si, Si alguien necesita librerías y pues tocado revistas, sí son importantes que las sigan en 3D en específico, ya que esas no están públicas. Esas son solamente especializadas para ingenieros que preguntan por ellas. Entonces, sí, igual si nos pueden mandar un mensajito o un correo, se les van a hacer llegar. Gracias. ¿Cuánto te ayudan en la de hecho, perdón. Sí, bueno, igualmente, y una disculpa para los que están en línea, también pues ahora sí que de mi parte es todo, les agradezco y pues cualquier situación nuevamente ahí están mis registros, mis códigos y pues recuerden que atrás de uno hay mucho más gente que nos da el soporte, ¿no? Entonces, agradecido y cualquier situación estamos a la orden. Les doy un comercial adicional. Hace quizás un par de meses, quizás un poquito más, di una presentación en Nepesa. Ahí les dejé material. Ahí les dejé material. Digo, por si quieren,